Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva charla de acceso gratuito que les presentamos sus amigos de Arqueología de Bolsillo y Profesor Panda. En esta ocasión, Mariana se encuentra en el lado de la producción, dirigiendo y controlando toda la que va a suceder en esta presentación. Y yo, por mi parte, me presento, soy el arqueólogo Miguel Báez y este día les platicaré un poco sobre un personaje, pues, casi mitológico en muchos sentidos, aunque bastante real en muchos otros, que se llama Búho Lanzadardos y que tiene una parte dentro de la historia mesoamericana sucedida en, pues, un momento bastante específico. Ya platicaremos sobre él, que, pues, une dos de las regiones, dos de las culturas, civilizaciones, como las quisiéramos llamar, más importantes que existieron durante el periodo clásico y que, bueno, una es muy clara, que es la teotihuacana, que es una cultura bastante importante, pero el otro es un conjunto de culturas que nosotros llamamos de alguna manera los mayas, de una manera genérica, pero que obviamente cada una de las ciudades de los reinos mayas pues hacían una importante cantidad de tareas relacionadas en la diferenciación de sí mismos sobre otros muchos reinos que existían y con los que se competía en aquella época. Entonces, pues el día de hoy les voy a contar una historia que es, pues básicamente, hasta hace no mucho tiempo se consideraba casi irreal en muchos sentidos, porque involucraba una serie de fuerzas que creíamos que el hombre mesoamericano no estaba en control de ellas, como puede ser el viajar a largas distancias y sobre todo el influir dentro de la política de regiones muy lejanas. Entonces, bueno, el día de hoy les estaré yo platicando sobre Búho Lanzadardos, un personaje mitológico muy importante que es de alguna manera, pues, digamos, como dirían los americanos, más grande que la vida misma, ¿no? Es decir, uno de estos personajes heroicos de nuestro pasado y de los cuales pues sabemos realmente poco porque pues como ustedes entenderán, la arqueología en general se encarga del estudio de procesos y a veces, cuando tenemos suerte, nos enteramos de el nombre y las acciones de algunas personas. Sin embargo, en la arqueología de México y particularmente en la arqueología maya, pues hay una abundancia de nombres, pero en la arqueología del centro de México, de hecho, tenemos más problemáticas para encontrar personajes individuales que sean de gran importancia, y en este caso, pues hemos encontrado uno que es Búho Lanzadardos, y del cual yo les platicaré un poco su historia para que ustedes puedan entender quién es, qué influencia tiene en otras regiones y cómo es que nosotros nos damos cuenta de que existe esta persona específica en el pasado de nuestro país. Así que, pues, sin más, les damos como siempre la bienvenida a todos aquellos que son clientes y recurrentes y adictos al Panda Canal, pues les damos como siempre la bienvenida y a los que son nuevos y tienen un nuevo acceso, pues nada más les hacemos saber. Nosotros tratamos de contar, hablamos sobre arqueología, somos arqueólogos profesionales, pero también de lo que buscamos es de platicarles las cosas desde un punto de vista un poco menos académico, ya que este mismo aspecto académico muchas veces nos aleja del conocimiento que queremos paradójicamente aprender. Cuando alguien nos habla en tonos muy aburridos, pues muchas veces nos cuesta trabajo el seguirlo, nos cuesta trabajo entenderlos. Entonces, pues ustedes ya saben que aquí tratamos de contarles la historia un poco más aterrizada a nuestras realidades para que podamos entenderla de un poquito, de una manera mejor. Así que bueno, pues sin más, les agradezco como siempre, les agradecemos su presencia y los vamos a llevar a través de una presentación que hemos preparado para que ustedes puedan observar y conocer un poco con imágenes y con en este caso, los culpables de toda esta historia para que ustedes la puedan ir aprendiendo de una manera más holgada. Recuerden también que si ustedes tienen alguna duda, pregunta o cuestionamiento, pues nos pueden hacer el favor de escribirla dentro del chat para que podamos hacer la clase más fluida y yo iré dando lectura de las preguntas que vaya cachando, pero también les haré al final un recuento de todas estas intervenciones que ustedes amablemente nos han hecho. Entonces, pues bueno, yo les quiero contar, insisto, bienvenidos, buenas noches, para que podamos platicar sobre la historia de Búho Lanzadardos, el señor de la guerra, y es un señor de la guerra muy particular, del que hablaremos hoy durante una primera parte de nuestra charla, y hacia la segunda les platicaré de una manera más general
cuál es el contexto en el que sucede toda esta historia y por qué este personaje es tan importante, a pesar de sus características que ya iremos platicando, que son pues bastante extrañas para lo que conocemos y entendemos como la historia mesoamericana. Entonces, básicamente estos serán los dos temas que iremos platicando durante esta clase, pero obviamente, pues lo primero es más bien, pues platicarles a ustedes quién es este personaje tan mitológico llamado Búho Lanzadardos. Tal vez algunos de ustedes es la primera vez que lo escuchan, van a ver por qué también es difícil escuchar de él, a pesar de que es, digamos, de cierta manera muy popular en otras regiones, en el área maya, pero vamos a ver por qué tiene una serie de características que lo hacen muy complejo y muy interesante. Es uno de los personajes sobre los que más se busca investigar en el pasado mesoamericano, a pesar de que conocemos cientos de individuos que han sido reyes, gobernantes, comerciantes y otro tipo de individuos importantes dentro de las sociedades mayas. Las sociedades mayas, para los que han estado con nosotros en algunos cursos, pues tienen la tendencia a escribir y registrar todos los detalles de encuentros políticos, ascensos, descensos, muertes, etcétera, etcétera. Y todas estas relatorías empiezan de una manera muy interesante, que es con las fechas y los nombres. Es decir, es un poco como escritura formal, como cuando nosotros escribimos un oficio que va a las autoridades, o cuando tenemos que hacer un testamento o hacer un acto notarial, se escribe de una manera diferente a la que nosotros usualmente hablamos. Un lanzadardos, para empezar, pues es un personaje que va a ser muy importante en el área maya, pero pues la primera gran sorpresa que nosotros nos vamos a encontrar es que él no es maya de origen, o por lo menos no sabemos exactamente que sea de origen maya. Más bien, todo indica que el señor Búho Lanzadardos fue uno de los gobernantes, ahora iremos a ese tema en específico, de la gran ciudad de Teotihuacán. Y por eso hace que esta historia sea increíble, porque en la ciudad de Tikal, en la ciudad de Huachactún, en el Petén guatemalteco, pues hemos encontrado el nombre de este individuo que no es maya y que sin embargo tiene un papel importante en un momento muy específico de la historia del Petén y de diversos de los reinos que existían en el Petén, particularmente Tikal. Sabemos de este personaje justamente por la importancia que tuvo y las referencias que hay en varios documentos dentro del área maya, diseminados por muchos sitios arqueológicos. No sabemos exactamente el día en el que él ha nacido, pero sabemos que falleció el 9 de junio del año 439 de nuestra era, e incluso sabemos dónde, porque está relatado en una estela. Murió él en Monte Albán, en Oaxaca, y uno de los detalles tal vez más interesantes, además de esto, es que este fue un personaje, si bien no sabemos su fecha de nacimiento, es un personaje que sí sabemos que tiene una longevidad muy importante. Él fue, por lo menos, de acuerdo con varios documentos, dos o tres estelas que hablan de él y de su reino o su reinado, pues entendemos que él pudo haber sido gobernante casi 65 años. Es decir, tendría que ser una persona por lo menos de unos 67, 68 años hacia arriba cuando haya muerto, pensando en que haya sido entronizado como niño, lo cual en el mundo prehispánico pues no era algo poco común. El otro detalle, insisto, pues es que la esperanza de vida de una persona mesoamericana tendría más o menos, o tendríamos que estar pensando aproximadamente en unos 35 a 40 años, es decir, una persona ya muy cercana al final de su vida en la época prehispánica estaría alrededor de los 40 años. La esperanza, obviamente, vitalicia ha ido aumentando conforme la medicina se ha ido desempeñando de mejor manera. Hoy en día, pues estamos arriba de los 80 años en buena parte del planeta, aunque si bien todavía hay áreas que tienen tasas de mortalidad más bajas que rondan los 65 años, pero ya hemos logrado llevar la edad de los seres humanos tan lejos. Por lo tanto, Bulan Sardos ya estaríamos hablando de otra característica particularmente rara, es decir, es una persona grande de edad, y esto es interesante porque no es común, y como gobernante, pues lo vamos a ver reflejado en varios lugares. Búho Lanzadardos, todo parece indicar, es un gobernante teotihuacano, es decir, gobernante de la gran urbe de Teotihuacán, que debe haber empezado a gobernar aproximadamente hacia el año 370 y tantos, 376, si no mal recuerdo, de nuestra era, y a partir de su
ascenso como rey en Teotihuacán, pues estaríamos pensando en diversas campañas militares que lo llevarían hasta el Petén guatemalteco. Hasta aquí, pues tal vez esto es una historia más o menos lógica, aunque ahora veremos, pues tiene ya de por sí hasta este nivel matices muy extraños. Sin embargo, lo interesante es que nosotros llevamos más de 100 años excavando Teotihuacán y no tenemos la más remota idea de cuál es el nombre de uno de sus gobernantes. ¿Por qué? Porque dentro de Teotihuacán existe una, vamos a decir, ley no escrita, que es muy diferente a la de otros reinos y de otras culturas de Mesoamérica, en donde no es evidente la figura del gobernante. Es decir, no hay palacio. Cuando uno ve un mapa de una ciudad antigua, usualmente los edificios más grandes son los edificios administrativos, los templos y la residencia del gobernante, la casa, vamos a decir, más grande de casi todas las ciudades del mundo, hasta épocas preindustriales, sería la casa del gobernante, lo que llamamos vulgarmente el palacio. En el caso de Teotihuacán, nosotros no encontramos, hemos hecho muchos estudios, conocemos mucho de esa ciudad, pero pues hasta este momento no hemos podido decir ni de cerca, oigan, este es un conjunto en el que parece que ha vivido alguien espectacular o diferente porque la casa es muy grande. No sabemos nada de eso. Y además, todos los monumentos que hemos encontrado del mundo teotihuacano no reflejan la presencia de un hombre particular, es decir, se reflejan representaciones humanas que parecen ser gobernantes, pero que están multiplicadas, que se repiten varias veces, y esto ha llevado a muchos investigadores a considerar una teoría que es muy interesante, que habla de la existencia de cuatro gobernantes en la ciudad de Teotihuacán. Este vasito que ustedes ven está en el Museo Nacional de Antropología. Es como un cuenco para los cornflakes, así de chiquito, pero lo interesante es que por fuera está moldeado. Esto se hizo con un molde de cerámica, se le puso mucha cerámica y entonces queda, digamos, el alto relieve de esta figura. Y lo que se observa en este conjunto, en este vaso que se llama la copa o el vaso de Calpulalpan, pues estamos viendo la presencia de cuatro personajes que son básicamente, aquí se ve uno, del lado izquierdo de la imagen, que tiene un tocado grande, está hablando, es un hombre, y atrás, si ustedes se dan cuenta, tiene una especie de coyote que está en una flor, más o menos en un resplandor se llaman, es decir, es un coyote sagrado. Esto quiere decir, o lo que se lee en este vaso es que hay cuatro individuos que tienen cuatro símbolos sagrados y esos se cree que son los cuatro señores de Teotihuacán. Hay que recordar que en el mundo de Mesoamérica, en muchos lugares y en varios momentos, no era difícil ver que hubiera dos gobernantes, nunca tienen el mismo peso, pero sí que realizan diversas tareas. Los que hacen de arqueología de Teotihuacán opinan que puede haber sido cuatro gobernantes porque la ciudad está dividida de alguna manera por cuadrantes y que un gobernante podría corresponder con cada cuadrante. No tenemos seguridad sobre esto. Lo que sí sabemos es que no sabemos quién gobierna Teotihuacán. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quisieron representar esa figura. Y eso es uno, digamos, el término muy técnico se llama eh, gobiernos corporativos, es decir, da lo mismo quién es el gobernante, lo que importa es la imagen del gobierno. Y esto es pues un fenómeno muy interesante porque no es lo normal. Al mismo tiempo, en las ciudades mayas, lo primero que uno veía al llegar a las zonas centrales era monumentos gigantescos tallados en piedra que decían por nombres y apellidos quién era quién, de cuándo a cuándo había gobernado, dónde había conquistado y cuáles habían sido sus grandes logros. Por lo tanto, vemos dos estrategias políticas muy diferentes existiendo al mismo tiempo, pero por supuesto en dos regiones muy lejanas, Teotihuacán y el área maya. El área donde Búho Lanzadardos va a tener una influencia importante, pues se encuentra más de 1000 kilómetros hacia el este. Es la zona que nosotros entendemos y conocemos como el Petén de Guatemala, que es equivalente a la zona norte de Guatemala y el sur de Campeche, básicamente. Es, digamos, es la selva del Petén y es una región arqueológicamente muy rica, donde existen sitios como Huachactún, Tikal, Calakmul, que son grandes capitales y sitios muy importantes dentro de la historia maya.
El caso es que nosotros nos vamos a dar cuenta que en varios monumentos en la ciudad de Tikal, vamos, y varias otras, vamos a empezar a encontrar monumentos que representan a señores extranjeros. Y esto no es normal. ¿Por qué? Pues porque usualmente los grupos culturales se desarrollan dentro de sus mismas regiones con los mismos grupos. Mostrar que llegan personas de otro lugar, pues habla de un rompimiento, habla de un hito, vamos a decir, de un evento especial. Y esto es muy interesante porque lo que nosotros vamos a ver, este documento que ustedes ven es el desplegado de una piedra muy interesante que se llama la Estela 31, de la que ya hablaremos con mayor detalle, la Estela 31 de Tikal. Y en estos documentos, en esta estela, es un documento escrito, pues básicamente lo que estamos encontrando es la presencia de individuos que, si ustedes se fijan en los dos que están a los costados, tienen una forma que no es, vamos a decirlo de esa manera, no es necesariamente la misma de la estética maya. La figura al centro, que es el frente de esta misma estela, sí está totalmente en la misma, digamos, dimensión estilística de las estelas mayas, de algunas formas, pero a los costados tiene estos dos individuos que son mucho más extraños y que nosotros reconocemos arqueológicamente porque, por ejemplo, en Teotihuacán hemos encontrado collares de piedra verde o de conchas, acompañado, y si ustedes ven aquí abajo también, lo que tiene son conchas. ¿Cómo sabemos que son extranjeros? Además, porque tienen ciertos instrumentos que en el área maya no eran comunes. Y uno particularmente es el que nos llama la atención para esta clase, que es el lanzadardos, que es lo que tiene este personaje de la izquierda en la mano. Estos dos circulitos son para meter los dedos. Ahora les voy a enseñar un lanzadardos propiamente. Y además tienen cascos, yelmos o tocados, vamos a decir, muy diferentes a lo que se ve en la estética maya. Ustedes pueden ver aquí en el centro un personaje netamente maya, en estética maya, y es un tanto cuanto diferente en cuanto a la estructura. Obviamente son figuras muy recargadas, y estas otras dos figuras son muy sobrias, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, prácticamente en toda el área maya, estas dos figuras son únicas. Aparecen algunos detalles y ahorita les voy a enseñar, pero esto está interpretado como la llegada de señores extranjeros a la región del Petén de Guatemala. Más o menos estaríamos hablando de los años 376. Déjenme aquí verlo con claridad para no regarla. 379, perdón. A partir de ese año, año 379 de nuestra era, van a empezar a aparecer figuras extrañas. No son muchas, ¿eh? Pero figuras que rompen con la estética de lo maya hasta ese momento. En ese momento las ciudades mayas estaban en gran apogeo, todavía iban a llegar un poco más lejos, pero Tikal era una ciudad gigantesca, ahora la veremos con más detalle, de unos, se cree que cerca de 80, 100 mil personas, probablemente más, viviendo cerca del núcleo urbano de Tikal, y pues el encontrar personajes extraños pues es muy, muy, muy llamativo, e insisto, habla de una especie de rompimiento, es decir, algo está pasando. Y en efecto, los documentos nos van a contar que a partir de este año, a partir del año 379, pues van a empezarse a hacer algunos monumentos, particularmente ciertas estelas, muy diferentes. Por ejemplo, vean ustedes esta, que si no mal me acuerdo es la estela 4 de Tikal, y donde ustedes ven, lo primero que es extraño, les voy a regresar un segundito a la otra imagen, es, ustedes lo que ven aquí son, por ejemplo, personajes que están de lado, de perfil. Y en este, que es una piedra más o menos elaborada hacia el año 385, pues estamos viendo un personaje de frente y todos los elementos que él trae, orejera, nariguera, el collar y el tocado, es decir, lo que está en la cabeza, todo es del centro de México. Básicamente casi nada, salvo las orejeras tal vez, aunque eran un poco más pequeñas usualmente, pero toda la iconografía de estos personajes nuevos no existía.
Y esto es lo que más le va a llamar la atención a los arqueólogos. Algo está pasando, solamente que esto había sido interpretado durante muchas décadas como la llegada de extranjeros. De donde venían, pues podrían ser de muchos lugares cercanos, por ejemplo, o con rumbo hacia el centro de México, pero no necesariamente los teotihuacanos. Yendo un poquito más, digamos, a lo específico, les quería mostrar, les decía yo hace un momento, cuál es un lanzadardos. Esta es una figura mixteca, es pues, de un códice, pero lo interesante es que ustedes vean cómo está un personaje que es un guerrero usando un gran dardo, que es este que está arriba, y abajo tiene un instrumento en la mano y funciona más o menos como este diagramita que están ustedes viendo, que es que con una mano, para utilizar con una sola mano, uno agarra el palo, es decir, la parte de abajo, que es la que tiene aquí este personaje, y arriba le pones una flecha o un dardo. ¿Qué sucede? Pues que el lanzadardos es un arma netamente para la cacería y la guerra, y es muy importante porque muchas festividades rituales se usaban los lanzadardos o atlatl, que es el nombre náhuatl con el que los conocemos, pero lo que es muy interesante es que estos instrumentos también son un símbolo netamente de los guerreros. Los guerreros usan lanzadardos. Obviamente recuerden que la guerra mesoamericana, de la cual hablaremos en próximas semanas, la guerra mesoamericana usualmente estaba diseñada para de los, eh, la captura de los guerreros y no necesariamente para matar a tus enemigos en el campo de batalla. Por lo tanto, pues se necesitaban o se usaban armas muy diferentes a lo que nosotros podríamos ver en otros momentos históricos. Y un dardazo de estos, evidentemente en la cabeza o el pecho o el tórax, pues podría matarte, pero en un brazo o en una pierna, pues te imposibilitaría moverte y por lo tanto te haría cautivo. Es decir, es un arma propia de guerreros que buscan cautivos. Es, digamos, muy interesante. Son instrumentos muy raros, son elaborados en madera, básicamente todos, y lo que hacen es físicamente le dan más potencia y más distancia al disparo que podría hacer una persona lanzando solamente el dardo. Más o menos lo que se calcula o los que han hecho física de esta herramienta, pues hablarían de que más o menos se puede llegar hasta duplicar la potencia con la que se dispara y aumentar casi un poco más de la mitad la distancia a la que se puede lanzar un proyectil. Es decir, es un potenciador del brazo y es un arma, digamos, bastante importante. Lo interesante para nosotros es la aparición de un personaje como Búho Lanzadardos. ¿Y qué sucede? Pues que hace mucho tiempo en Teotihuacán se encontraron esta pieza que es la tapa de un vaso. Los vasos, digamos, las formas cerámicas más comunes de los teotihuacanos eran los vasos, y los vasos de élite, los vasos, digamos, fifís, los vasos de estilo, vamos a decir, eran vasos que tenían tapa. Ahora les voy a enseñar por ahí algún vaso en específico. Pero lo interesante es el personaje que viene en la tapa. Esto no es normal porque nosotros usualmente no encontramos este tipo de iconografía. Lamentablemente esta pieza no tiene una procedencia específica, es decir, no sabemos exactamente de dónde proviene, porque pues obviamente la procedencia de algunos de los objetos, la procedencia de algunos de los objetos que son o que se conocen desde hace mucho tiempo, pues puede provenir de saqueos o coleccionismo y entonces es difícil saber todas las procedencias de todos los elementos. Sin embargo, sí podemos leer un detalle importante que es la presencia obviamente de un búho y aquí nosotros le vamos a ver una manita al centro. Y esto es interesante porque se cree que este podría ser una forma de representar el nombre de búho lanzadardos, o al menos el papel de los búhos dentro del arte teotihuacano, que es bastante interesante porque pues varios autores están de acuerdo en que dentro de los órdenes militares de los teotihuacanos se utilizaban diversos animales, por ejemplo, el jaguar, los coyotes, los pumas, las águilas, y uno de esos es el búho. Por lo tanto, búho lanzadardos probablemente es un nombre asociado con su actividad militar y sería, digamos, un poco burdo decir que todos los búhos representan a búho lanzadardos,
pero es, digamos, una de las pocas piezas que nosotros vemos en Teotihuacán. Recuerden, yo les decía hace algunos momentos, en Teotihuacán básicamente no conocemos a los gobernantes por nombre o personajes específicos dentro de su historia. Es muy difícil. Y en este caso hemos encontrado a esta tapa de vaso y encontrar este detalle pues nos hace pensar mucho en este individuo. ¿Por qué va a ser importante Búho Lanzadardos? Pues como que, como les digo, hacia finales del siglo IV, cerca del año 400, pues va a aparecer este personaje en lugares muy específicos del mundo maya, del Petén maya, y de aquel lado sí vamos a ver una serie de registros históricos relacionados con el personaje. Por ejemplo, se llama que Búho Lanzadardos es un nombre, tiene un nombre o un grado militar político llamado Calonté en maya, y que significa básicamente señor de señores. Cuando uno revisa, por ejemplo, algunos documentos prehispánicos, o se habla en diferentes documentos ya novohispanos, podemos encontrar que algunos personajes eran señores de señores o reyes de reyes. Y esto es importante porque no cualquier personaje era, es decir, cualquiera por nacimiento podía ser gobernante de su pueblo, siempre y cuando fuera de las élites, pero no cualquiera podía ser gobernante de gobernantes, es decir, un conquistador. Y esto es un título que se le reconoce desde el área maya a Búho Lanzadardos y es bastante interesante. Y además, lo vamos a encontrar muy específicamente en esta pieza que se llama el marcador de Tikal, que es una pieza que es muy bonita, es muy interesante porque está hecha con varias piezas, es un marcador de piedra, se cree que se utilizaba en las canchas de juego de pelota, pero también podría ser un estandarte, es decir, una forma diferente de representar una estela, de representar un monumento, y al centro vemos pues a este personaje que es totalmente y claramente definible, que es Búho Lanzadardos, Atlatl, Lanzadardos, Búho Cuauhua, es decir, el animal nocturno que además es guerrero, tiene, digamos, todo el sentido. Y además está rodeado de un resplandor, que es, digamos, una forma muy teotihuacana de identificar. Ya cuando vemos la pieza más abajo, en la zona de la pelota que se ve aquí abajo, y ya la veremos más adelante, pues está rellena de glifos mayas y se lee claramente que son explicaciones en glifos mayas referentes a eventos de la vida de Búho Lanzadardos. Pero esto es bien importante porque es netamente, digamos, es el reconocimiento de un señor extranjero con monumentos en su nueva capital o en su nuevo territorio que es Tikal. E insisto, Tikal era, junto con Calakmul, probablemente las dos unidades políticas más grandes del Petén guatemalteco, o del sur de México y del norte de Guatemala, y por lo tanto, pues ver que esa ciudad tan importante es conquistada por un señor que se ubica a más de 1000 kilómetros, es una historia verdaderamente increíble. ¿Qué va a suceder? Pues que otras estelas como la 1, la 4, la 32 de Tikal y algunas otras de otros lugares como Huachactún van a representar figuras para estas fechas, figuras que tienen que ver mucho más con el centro de México que con el área maya. Otra vez ustedes pueden ver un personaje de frente con collares de conchas y un yelmo que pareciera ser la cabeza de un felino. Pero esto está hecho de frente. Por atrás ustedes pueden ver, hay una serie de textos, glifos y flechas mayas, escritas en jeroglíficos mayas, por lo tanto, es de alguna manera cómo están ellos asimilando un nuevo estilo, y ese nuevo estilo pues no es necesariamente que le haga gracia a un artista representar las cosas de otra forma, sino que hay un nuevo mandato para poder hacer representaciones humanas de los gobernantes y de las personas que tienen importancia. Es decir, nosotros lo vemos como el nacimiento de una nueva dinastía. Está, por ejemplo, en la estela 5 de Washington y ustedes pueden ver cómo el personaje tiene un lanzadardos, digamos una figura de lanzadardos, está igualmente vestida a la usanza de otros personajes, trae un cotorrote en la cabeza y este es probablemente uno de los nuevos gobernantes de Washington, porque Teotihuacán, al igual
que tomó Tikal, tomó Huachactún y varios otros ciudades del Petén. Algunas, obviamente, los hizo a través del uso de la fuerza, aunque deben haber sido la minoría, y la mayor parte deben haber sido a través de estas alianzas que se estaban formando a través de estos personajes que viajaban tantos kilómetros que usualmente están asociados con los comerciantes. Ahora veremos un poco el mundo teotihuacano y esta parte les quedará a ustedes bastante más clara. Pero todos estos monumentos que yo les estoy mostrando, se los muestro en dibujo porque son más, digamos, nosotros hacemos esas técnicas, preferimos dibujar porque a veces la fotografía, si no tienes un fotógrafo súper bueno con un súper equipo de luces, pues muchas veces las piedras no te representan todos estos detalles y uno utiliza usualmente el dibujo de los monumentos para poder hacer la interpretación iconográfica porque pues el dibujo es bastante claro y digamos para aquellos que le saben o que saben leer, pues aquí están evidentemente, por ejemplo, no sé exactamente todo, pero aquí atrás lo que ustedes ven con estos puntos, barras y puntitos es una fecha en la cuenta larga maya y usualmente vienen varias la misma fecha marcada de diversas formas, pero el personaje al frente de la piedra es pues notoriamente un extranjero, una persona diferente, y esto, insisto, es muy extraño. Una de las posibilidades que se baraja era, hasta hace no mucho tiempo, era pues que Búho Lanzadardos también pudiera ser un personaje de orígenes mayas, y ya veremos por qué esta es una teoría que no está tan locochona. Es decir, que un teotihuacano haya sido un poco maya en sus orígenes. Y esto, pues, insisto, va a ser muy interesante ahorita que lleguemos a esa parte. Lo que va a suceder entonces es que a nosotros, tanto a epigrafistas, historiadores, de arqueólogos, nos va a dejar un complejo de mensajes plasmados literalmente en la piedra que nos van a estar hablando de un personaje que es, pues insisto, sería desde el punto de vista de Teotihuacán, sería prácticamente imposible de rastrear. No podríamos señalar en Teotihuacán un personaje que dijéramos es Búho Lanzadardos. Hemos encontrado, como vieron, la tapa del búho, pero no específicamente el glifo y el nombre, es decir, la construcción. Sin embargo, insistimos, estas relaciones se han ido marcando y se han ido cuajando de una manera muy interesante. Nosotros lo que hacemos ahora, pues, es leer todos estos documentos a través de el método epigráfico, los métodos históricos, los métodos arqueológicos y tratar de reunir más información. Y ese no mucho tiempo, ya veremos hacia el final de la clase, hace no mucho tiempo que ya empezamos a entenderle a la cuadratura del círculo y es una historia verdaderamente sorprendente. Lo que hasta este momento sabemos que sucedió con certeza, de acuerdo a los documentos históricos y a los cambios estilísticos que hemos platicado sucedieron en el área maya, aproximadamente cerca del año 379-380, es que llega no específicamente Búho Lanzadardos como persona, sino que llegan los enviados de Búho Lanzadardos. Y entonces es importante ver que del lado derecho, ustedes van a ver uno de estos personajes que estaba en la estela 31, y resulta que este señor tiene por nombre Jax Nun Anin. Y este personaje es el militar al cual Búho Lanzadardos desde Teotihuacán manda para hacer, digamos, la tarea, le llamaríamos la tarea sucia. Es decir, él es un militar, no es un gobernante, por lo tanto, él va a pasar a la historia como un personaje secundario, aunque es el personaje, digamos, que en el terreno, como se dice vulgarmente, va a llevar a cabo todas las tareas. Jax Nunainin es propiamente un general, pero no es un gobernante y no es de un linaje gobernante. Por lo tanto, lo único que él puede hacer es conquistar, conquistar para un señor, conquistar para Búho Lanzadardos. Estas conquistas o estas ideas, ahora lo verán un poco más adelante con un mapa del mundo teotihuacano, pues obviamente eran expediciones que mandaban los gobernantes de Teotihuacán hacia todos los puntos cardinales, pensando obviamente en ampliar sus redes, ampliar su economía, ampliar su influencia.
Estos personajes que serán los que nosotros popularmente llamamos los comerciantes, los mercaderes, seguramente llegaban lejísimos para poder hacer conexiones con personas muy específicas, es decir, cuando tú vas viajando con los productos finos, pues el que te recibe es el gobernante, el que te recibe en todos los lugares a los que vas, pues es la clase elevada que es la que consume ese tipo de productos y a los que le interesa que tú tengas ese tipo de relaciones. Por lo tanto, Ayub Jacques Nunay Anin hizo un viaje épico desde el centro de México hasta el Petén y lo que fue haciendo está registrado en este tipo de documentos, lo cual pues es bastante llamativo. Él, insisto, es un gobernante y lo que él va a hacer es tomar control de Tikal a nombre de Búho Lanzadardos para hacer lo que Búho Lanzadardos le ordena, que va a hacer instaurar a su familia sanguínea, es decir, llamar y poner al hijo de Búho Lanzadardos como rey gobernante de Tikal. ¿Cómo sabemos que esta historia pasó? Bueno, hay, digamos, varias leyendas que son, bueno, no leyendas, varios hechos reales. En un sitio que se encuentra a unos 20 kilómetros aproximadamente, vamos a encontrar parte de esta historia. Vamos a ver cómo estos personajes se van a ir mostrando, se van a ir revelando como importantes dentro de la historia y cómo después vamos a ir viendo que terminan siendo entronizados o que terminan siendo dioses o personajes regentes. Este, por ejemplo, es un vaso también de la colección Kerr, que es una importante colección, aunque está fundamentada en en muchas piezas que provienen de saqueo, vasos arqueológicos que provienen de saqueo, y vemos también pues al príncipe Jacques Nunain, es decir, a este personaje que es tan importante que nosotros vemos también en la estela. Esto, digamos, es interesante porque aquí ya lo vemos en una escena palaciega, están entregando una máscara, tiene probablemente a su esposa al lado, es decir, ya es el personaje gobernante, ya es un personaje de alta importancia dentro del mundo de Tikal. ¿Cómo debe haber o cómo llegaron al acceso? Bueno, pues el día que los teotihuacanos llegaron, o el día que, digamos, se marca la entronización de los teotihuacanos en Tikal, en el 379, el mismo día muere un gobernante de Tikal, es decir, muere Garra de Jaguar, que es un personaje muy importante también de la historia de Tikal, pero, digamos, es el cambio de una dinastía. Muere un rey y aparece un rey inmediatamente. Y entonces tenemos una construcción histórica muchísimo más interesante, porque entonces podemos, a algunos investigadores del mundo maya les gusta hacerlo o verlo de esta forma, empezar a ver una historia más propia de Juego de Tronos que de las élites propiamente históricas que nosotros conocemos. Aquí todo el mundo estaba peleando por gobierno y en el caso de los teotihuacanos se encuentran una coyuntura política, que es la posibilidad de liquidar al rey de Tikal y obviamente tomar el control. Pero esto es porque venían ellos en una campaña política. Poco tiempo antes, dice otros documentos, pues los teotihuacanos conquistaron otro lugar importante que se llama el Paruhuacá, del que hablaremos un poquito más adelante. Regresando un segundo a esta estela 31 que es tan importante, pues lo que vemos entonces pues son al señor guerrero y después al hijo de Búho Lanzadardos del otro lado. Y este personaje que vemos al centro, que se está entronizando, que está subiendo al trono de Tikal, es pues nada más y nada menos que el nieto de Búho Lanzadardos. Es decir, esta es una estela elaborada pues cerca de la muerte de Búho Lanzadardos, todavía estaría vivo, más o menos estaríamos hablando del año 439, que es el año en el que muere Búho Lanzadardos, como les decía hace un rato en Monte Albán. Pero lo interesante es que esta nueva generación, vamos a decir, esta tercera generación de teotihuacanos en el gobierno del área maya, en el gobierno de Tikal, ya se representa a sí mismo como un maya. Hay digamos, estas dos obras que ustedes ven a los lados, pues están justamente
al dorso de esta misma piedra. Es decir, él se está distinguiendo de sus antepasados, del gobernante y del militar, al representarse a sí mismo como maya. Sin embargo, lo que está haciendo es tomar la estética maya, porque está haciendo algo que es propiamente del centro de México también, que es bien interesante y que es difícil de leer a no ser que se me señale, que es, ustedes van a ver que aquí en su bracito tiene algo que parece una copa. Por aquí se le ve un ojito, una nariz, y este es un vaso del dios de las tormentas, es un vaso Tlaloc. Es decir, él se está representando a sí mismo, digamos, pintado de maya, estilo maya, pero sigue siendo un teotihuacano. Y miren, esta es una imagen justamente de una pintura mural teotihuacana, y lo que ustedes ven aquí al ladito, este triangulito con este sombrerito y los ojitos que están del lado derecho de la pantalla, es justamente a un sacerdote de Tlaloc portando una olla Tlaloc, es decir, y aquí se le ve la manita, la tiene tomada, digamos, por la parte ancha de la olla. Esto que ustedes ven del lado derecho de su pantalla es exactamente lo mismo que esto que trae en la mano. Entonces, este personaje, el nieto de Búho Lanzadardos, Siyak Chakawil, se va a representar a sí mismo, pues más maya, digamos, como para que lo reconozca más la gente, pero sigue utilizando los símbolos del centro de México. Y eso pues hace todavía más especial y más interesante esta obra, esta pieza, la Estela 31 de Tikal, porque nos muestra justamente una mezcolanza tremenda que estaba sucediendo y que seguramente responde pues a una serie de problemáticas históricos sociales, es decir, probablemente él tiene que representarse a sí mismo más maya por dos motivos, o porque lo necesita, porque al resto de la gente no le hace gracia, es un extranjero a final de cuentas, o porque justamente él se siente más maya, porque él ha nacido ahí, él ha nacido en Tikal. Tanto su padre como su abuelo, pues son teotihuacanos, pero él sí es maya. Por lo tanto, aquí hay, digamos, una historia que es bastante interesante y que ustedes pueden, digamos, ya entender más la piedra, en el monumento. Tiene dos estilos claramente marcados. Un estilo del centro de México a los lados, marcando estos guerreros probablemente teotihuacanos, y al centro, a este que es el nieto de un teotihuacano, con algunos elementos del centro de México, pero pues disfrazadote de maya, para que, ahora sí que como para que no le dijeran absolutamente nada. Es súper interesante porque a nosotros nos hace pensar en la flexibilidad en el uso de los símbolos. Para nosotros, usualmente es difícil pensar en eso, pero en general, cuando uno ostenta el poder, pues puede hacer básicamente lo que quiera. Si tú controlas las leyes, pues puedes reescribirlas, marcarlas y remarcarlas como tú mejor prefieras. Y esa es una parte que usualmente se nota dentro de las culturas, que es, digamos, lo que define a las culturas, lo que hace que cada cultura tenga un estilo arquitectónico, un estilo artístico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta Estela 31 está en el Museo Nacional de Historia de Guatemala, pero en el Museo Nacional de Antropología nosotros tenemos una réplica porque es fundamental para entender. Esta estela se conoce desde hace unos 60 o 70 años, es decir, sabemos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la gente le costaba mucho trabajo entender qué hacen estos tipos aquí. Y conforme han avanzado las décadas, pues hemos empezado a investigar más, tanto en Tikal como en Teotihuacán y en otros sitios arqueológicos, y lo que estamos encontrando pues nos hace reescribir la historia de Teotihuacán y los mayas de una manera muy, muy, muy interesante, que creo yo que es parte de lo que a ustedes les va a llamar la atención y que platicaremos en este segundo tema llamado Teotihuacán y el área maya.